Buenas noches, vamos a hablar conceptos clave, tarea 2. El periodo de una señal AC o alterna, acá estamos graficando una señal alterna en el tiempo. Acá tenemos el tiempo y esta es la línea que se puede observar el voltaje, potencia o corriente. No importa el que sea. El periodo es el tiempo transcurrido para que una onda que tiene que ser repetitiva, pues cumpla uno de sus ciclos. Aquí en esta gráfica tenemos tres periodos de esta señal y eso va a durar un tiempo que no sabemos cuál sea, depende la frecuencia que vamos a mirar más adelante. La frecuencia, como nos dice acá, es 1 sobre periodo. Y a diferencia de lo anterior, nosotros decimos antes que el periodo tiene que ser una repetición. En este caso, es la frecuencia, es el número de repeticiones que tiene una señal y un tiempo determinado. Que usualmente es un segundo. La tercera palabra clave es que la fase y la amplitud son dos características de la señal. Entonces, lo que es la amplitud, pues es hacer la medida que se tiene. Que en este caso vamos a hablar de la fase y la amplitud. Entre un punto neutro o cero hasta su punto máximo positivo o negativo, si se quiere. Entonces, de acá acá vamos a tener una amplitud, que en este caso, como dice el voltaje o corriente, o pues depende de las unidades, va a tener por voltios o por amperios. Depende de la escala, no es la fase, nos habla de dos señales. Que en esta va a ser nuestra referencia, que es la azul. Y la verde va pues a ser la señal a la cual intentamos medir el desfase o su fase. Si miramos estas, están un poco corridas. Y ese corrimiento, que es de tiempo, que tarda en comportarse igual a la primera onda. Pues va a llamarse desfase. Siempre va con respecto a la otra onda, y la otra onda, la señal, y se va a medir en grados o en radianes. Depende de lo que uno quiera o lo que se le facilite. En esta en esta otra es el producto por la que el calor interna. Entonces acá ya estamos hablando de un efecto que siempre va a suceder. Cuando tenemos un circuito o un flujo de corriente. Si hay un flujo de corriente, ese flujo de corriente va a generar un calor, ya sea así por todo el cablecito o por todo el alambre.
Un ejemplo, si tenemos un bombillo o tenemos una plancha que es igual, también es una especie de alambre enrollado, pues va a disipar su energía en forma de calor. Bueno, aquí tenemos nuestra pregunta orientada. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre valor y medio eficaz de una señal AC? El valor eficaz lo vamos a llamar como el valor RMS también, y las siglas en inglés van a ser root media square o raíz media cuadrática. Entonces es simplemente una operación que se hace para calcular el valor de una señal. Ya vamos mirando que se trata este otro valor BPR. Entonces, a diferencia del valor eficaz, va a ser como el valor medio. Entonces, si nosotros estamos con una señal de estas características, pues hacen unos promedios en cada uno de estos puntos. Aquí vemos que tiene un tiempo aquí vemos que tiene un tiempo de subida, tiene un mismo tiempo de subida y un tiempo de bajada. Por esta línea o este eje cero, sobre este punto que es par, que el tiempo que dura subiendo es el mismo tiempo que dura bajando. El valor promedio de esta señal va a ser 0, sin embargo, si uno midiera por allá la luz de la casa y le metiéramos el dedo, no va a ser de 0, se va a sentir cierta corriente por aquí. Es por eso que si usa para señales que son como muy alternas, muy parejitas, muy bonitas, se usa este otro valor medio. Y nos dice la definición que es el valor medio RMS, que es el valor que podemos obtener como si fuera un valor de C. Que una carga no se va a sentir alterada, en otras palabras, si yo tengo una función 0 y tiene una función o un voltaje pico de 169, que es el que sucede en las redes eléctricas normalmente, cierto nivel de voltaje constante que no cambia el tiempo, pero va a hacer que este bombillo ilumine igual. Ese sería nuestro voltaje RMS. En otras palabras, en busca de ese voltaje que fue ese DC, que hace que mi bombillo o mi carga sienta que no hay cambios. Muchas gracias.